Irma Serrano no solo fue cantante y actriz, fue temida por todos. Hubo una mujer en la historia de México que rompió esquemas, desafió a los medios, se enfrentó a los hombres más poderosos del país y vivió su vida sin rendirle cuentas a nadie. Su historia mezcla fama, escándalo, política, sexualidad, censura y poder. Su nombre, Irma Consuelo Serrano Castro, pero tú la conoces como la Tigresa. Irma Serrano nació en Chiapas en el seno de una familia influyente. Su madre fue escritora y periodista, su padre político. Desde muy joven se movía entre círculos intelectuales, artísticos y sociales de alto nivel. Pero Irma no soñaba con ser una dama de sociedad, no. Ella quería brillar, rugir, dominar. Y eso no se lograba siendo sumisa. En una época en la que a las mujeres se les pedía obedecer y callar, Irma decidió alzar la voz. Primero con poesía y luego con música. Mientras otras aprendían modales, ella aprendía a pelear por lo que quería. Ya en su juventud, su personalidad fuerte, provocadora e indomable empezó a destacar. Tenía un magnetismo feroz y nadie estaba preparado para lo que vendría. Su carrera artística inició como cantante de rancheras en los años 60. En un mercado dominado por íconos como Amalia Mendoza o Lucha Villa, Irma supo crear su propio estilo, más dramático, más sensual, más provocador, con canciones como El amor de la paloma, Nada gano con quererte o Tierra mala. Conquistó al público, especialmente al masculino, que encontraba en ella una figura enigmática y erótica, a diferencia del ideal tradicional de la mujer mexicana. Su imagen desafiaba la estética de la época, cabellera salvaje, cejas marcadas, trajes de cuero, escotes profundos. No era la mujer que esperaban, era la mujer que nadie podía ignorar. Irma se comía el escenario como una fiera, cantaba con rabia, con sensualidad, con el hambre de poder. Su paso al cine fue una extensión natural de su figura pública. Si en la música ya escandalizaba, en el cine se desató completamente. Participó en películas de corte erótico revolucionario o surrealista como La Martina, Naná, Santo contra la Tigresa y otras producciones que rompían con los códigos morales de la época. No temía al desnudo, al doble sentido ni al desafío. Pero lo más impactante era que ella misma escribía, producía y dirigía muchas de sus obras. En un México donde los hombres controlaban el espectáculo, Irma Serrano hizo lo impensable. Construyó su imperio sin depender de nadie. No era solo actriz, era autora, productora, directora y dueña de su propia narrativa. A muchos les parecía vulgar, excesiva, peligrosa, pero otros la veían como una mujer libre, una artista sin cadenas. En 1994, Irma hizo una jugada inesperada. Entró al seno de la República como representante de Chiapas. Lo hizo bajo el amparo del PRI, pero rápidamente se volvió una figura incómoda para el sistema. Su apariencia desafiaba las normas políticas, vestidos ceñidos, maquillaje cargado, sombreros teatrales, pero era más que una imagen. Hablaba con valentía, señalaba corrupción y desafiaba directamente a sus colegas hombres. Denunció irregularidades, criticó al sistema y se volvió una voz disonante dentro del poder. Incluso años después, intentó lanzar su propio partido político, porque si algo dejó claro es que no iba a servir al poder, sino a enfrentarlo. La Tigresa no llegó al Senado a callarse, llegó a rugir. En México, de los años 80 y 90, Televisa no era solo una empresa de televisión, era un imperio. Un monstruo cultural con tentáculos en el entretenimiento, la política y la percepción pública. Si no estabas en Televisa, simplemente no existías. Pero Irma Serrano, como siempre, no estaba interesada en existir bajo los términos de nadie. Ella quería rugir, y rugió tan fuerte que el imperio respondió, con censura. Irma ya se había ganado la fama de rebelde. Era demasiado atrevida para la televisión familiar, demasiado directa para los talk shows nocturnos, demasiado crítica para los programas de variedades donde la mayoría iba a promocionar sus discos y sonreír. En lugar de halagos, ella disparaba verdades, y esas verdades apuntaban directo a la cabeza del monstruo mediático, Emilio Azcárraga Milmo.
conocido como el Tigre Azcárraga. Irma acusó públicamente a Televisa de manipular a la audiencia, de decidir quién triunfaba y quién no, de destruir carreras si no obedecías. Dijo que la empresa trataba a las actrices jóvenes como mercancía, intercambiables, explotables, reemplazables, y que los ejecutivos jugaban con sus sueños a cambio de favores personales. Televisa no hace estrellas, las fabrica como muñecas y cuando se rompen, las tiran al basurero. Las consecuencias no tardaron en llegar. Uno a uno todos los espacios televisivos comenzaron a cerrarle las puertas. Programas donde era invitada regular, telenovelas donde se hablaba de su regreso, entrevistas pactadas, todos se cancelaron. Irma Serrano fue vetada por la cadena más grande de Latinoamérica y el silencio fue brutal. En un país donde Televisa era la única ventana al éxito, desaparecer de su pantalla era como morir socialmente. Pero Irma no era una figura cualquiera, no iba a llorar por el veto, iba a responder con fuego. Mientras otros rogaban por 5 minutos al aire, ella preparaba su contraataque desde el escenario. La tigresa decidió levantar su propia trinchera, compró el teatro Frou Frou y lo convirtió en un santuario donde podía expresarse sin censura. Desde allí, montó espectáculos que Televisa nunca habría permitido al aire, obras cargadas de erotismo, crítica social y sátira política, monólogos donde hablaba de corrupción, poder y de cómo los medios controlaban la mente del pueblo, escenas simbólicas donde desnudaba a los íconos de la política sin tocar un solo cuerpo. Si no me dejan hablar en su pantalla, hablaré desde mi escenario y haré que la ciudad me escuche. El teatro se volvió la voz de los silenciados y ella la reina de los marginados culturales. Durante años, en los pasillos del espectáculo se hablaba en voz baja del conflicto entre la tigresa y el tigre. Algunos aseguraban que Irma Serrano conocía secretos sobre la élite mediática. Otros decían que intentaron comprar su silencio y ella se negó. Hubo quienes incluso aseguraban que su veto fue personal, porque ella representaba lo que más temían los grandes medios, una mujer que no podían controlar. No era solo un conflicto empresarial, era una guerra de símbolos. El tigre que mandaba en la televisión contra la tigresa que no obedecía a nadie. Lo que comenzó como una pelea por espacios se convirtió en un símbolo de resistencia femenina, de rebeldía artística, de libertad de expresión. Aunque fue borrada por muchos años de la televisión nacional, Irma nunca dejó de crear. La tigresa demostró que no se necesita un canal para ser escuchada, solo una voz, lo suficientemente fuerte para retumbar en la historia. Irma Serrano fue más que una actriz, fue una rebelión con falda. Y cuando el monstruo mediático intentó callarla, ella abrió un teatro, escribió un libro y gritó aún más fuerte. En pleno corazón de la Ciudad de México, Irma compró el legendario Teatro Frou Frou, abandonado por años, lo restauró y lo convirtió en su templo. Allí montó obras atrevidas, políticas y provocadoras. Muchas veces interpretaba a mujeres locas, hechiceras, prostitutas revolucionarias, siempre fuera del molde, siempre incómoda para el poder. El Frou Frou se volvió refugio de artistas marginados, periodistas rebeldes y bohemios. Era un espacio libre, sin censura, lejos de los reflectores tradicionales. El Frou Frou no era solo un teatro, era la jungla de la tigresa. Incluso organizó fiestas excéntricas y cabarets surrealistas. Allí mandaba ella y nadie más. Irma vivió su sexualidad sin pedir permiso. Tuvo romances con cantantes, actores, modelos y presidentes. El más escandaloso fue con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Aunque él ya había dejado el poder, el romance se convirtió en un escándalo nacional, especialmente cuando Irma lo reveló todo en su libro A Calzón Amarrado. Allí hablaba sin censura de su relación con el poder, sus encuentros sexuales y su visión del sistema. Fue vetada, criticada, pero jamás desmentida. También se le relacionó con Patricio Pato Zambrano, un expresidente de reality shows, mucho menor que ella. Las críticas no se hicieron esperar, pero como siempre, Irma respondió: mi cama es mi problema y mi placer también. Vivió amores prohibidos,
polémicos y escandalosos, y nunca pidió perdón por ello. En sus últimos años, Irma vivió retirada, primero en su teatro, luego en Chiapas. Padeció problemas de salud, traiciones económicas y fue olvidada por muchos medios que antes la buscaban. Pero nunca perdió el carácter. Hasta el final de sus días mantuvo su esencia de guerra, su humor ácido y su mirada felina. Falleció el 1 de marzo de 2023 a los 89 años, en silencio, pero sin rendirse. Irma no murió, solo rugió por última vez y dejó su eco en la historia. Irma Serrano fue muchas cosas: cantante, actriz, política, escritora, empresaria, pero sobre todo fue una mujer que vivió bajo sus propias reglas. Fue irreverente, criticada, vetada, amada, odiada y eterna. Pocos se atrevieron a enfrentarse al poder como ella. Pocos tuvieron el valor de arder en su propia hoguera y salir convertidos en leyenda. ¿Y tú? ¿Crees que Irma Serrano fue una villana o una mujer adelantada a su tiempo? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like si recuerdas a la tigresa. Y no olvides suscribirte para más historias de las figuras más polémicas del espectáculo latino.